sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. El gobierno pospone hasta finales de año la decisión de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. El ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, anunció en su canal de Telegram el fallecimiento del periodista Walter Martínez, quien por años se destacó por sus acertados análisis de política internacional. Walter Martínez nació en Montevideo, Uruguay, el 6 de abril de 1941. Fue conductor por años y en diversos medios del programa de análisis Dossier, donde desarrolló un estilo analítico que abrió puertas para programas similares en televisión venezolana. Martínez se desempeñó por 25 años como corresponsal de la Organización de las Naciones Unidas. Llegó a Venezuela en el año 1969, donde se estableció y se nacionalizó. Fue corresponsal de guerra en Irak, Irán, El Salvador y el Líbano, donde fue el primer periodista latinoamericano en ese frente de guerra. También cubrió conflictos en Nicaragua, la invasión estadounidense a Panamá, los golpes de Estado en Bolivia, maniobras de la OTAN durante la Guerra Fría y operaciones en portaaviones nucleares. Walter Martínez obtuvo 9 premios nacionales de periodismo en Venezuela, 6 individuales y 3 en equipo. También recibió el Premio Único Simón Bolívar de Periodismo en el año 2016. Le fue otorgada la distinción Félix El Musa, reconocimiento concedido por la Unión de Periodistas de Cuba. Entre las personalidades que fueron entrevistadas por Martínez figuran la Madre Teresa de Calcuta, Fidel Castro, Hugo Chávez y Yasser Arafat, líder de la OLP. El estilo de Martínez era único en la televisión venezolana, ya que no se circunscribía únicamente al análisis geopolítico, sino que también integraba aspectos técnicos tácticos sobre el armamento utilizado y la logística en los conflictos. Este programa está dedicado a la memoria de nuestro apreciado Walter Martínez. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos que nos escuchan en Latinoamérica, de la mano de todos los medios aliados que nos retransmiten, desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México y por supuesto acá en Venezuela. En la producción de Así es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez. En la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo un joropo al estilo fusión intitulado El Desafío, interpretado por la agrupación Los Crema Paraíso. Pues bien, nuestro apreciado amigo, el periodista Walter Martínez, fue un férreo defensor de Venezuela y la revolución bolivariana. Desde su programa Dossier nos alertó en múltiples ocasiones sobre las amenazas que se cernían y que continúan vigentes sobre Venezuela. Con una manera extremadamente pedagógica, cada día por las noches nos ponía en contexto en lo que respecta a la geopolítica mundial, con especial énfasis en su casa, Venezuela. Esta es la mayor reserva, hay que repetirlo hasta el cansancio, de petróleo y de gas del planeta, del mundo. Pero además tenemos una enorme reserva
en lo que tiene que ver con todo lo natural. Y ojo, también una enorme reserva de elementos estratégicos, minerales estratégicos, y también agua. Cuidado si en el futuro se hacen las guerras por agua. Ahora estamos a 4 a 5 días, hay que repetirlo, del gran consumidor. Y, mientras tanto, las grandes potencias petroleras a las que fuimos nosotros, creadores de la OPEP, que le enseñamos a reivindicar los valores, pero después los han ido intercambiando por otras cosas, como Arabia Saudita, los Emiratos, todos aquellos, tienen que pasar por este cuello de botella peligrosísimo, que es el Estrecho de Hormuz, luego hacerle el recorrido largo. ¿Por qué? Porque los supertanqueros ya no pasan por el Mar Rojo, el bíblico Mar Rojo, y por el Canal de Suez para el Mediterráneo y Occidente. Entonces tienen que hacer el larguísimo recorrido, bajando por África, pasar por lo que antes era territorio de piratas. Por eso los que cruzaban los cabos, sea al sur de África o al sur de América, aquellos navegantes se colgaban un aro en la oreja. El aro que llevaban en la oreja los piratas era porque habían sobrevivido a estos pasajes. Y si habían pasado por los dos, que significaba haber pasado también al sur, tenían un aro en cada oreja, y eso significaba ser un muy curtido navegante. Entonces volvemos a la ruta larga, Atlántico Sur, Atlántico Medio, cruzar por el Ecuador, subir, entrarle al Caribe y llegar allí. 40 a 45 días, mientras que aquí estamos en 4 a 5 días. Nosotros nos negamos a tener las bases gringas que nos ofrecieron por vergüenza, por soberanía, y ahora las tenemos enfrente, las bases de F-16, en las islas que pertenecen a la corona holandesa, que es OTAN. Y por supuesto, en la mejor estilo de la traición de Santander, los hermanos colombianos tuvieron que calarse 7 bases gringas y ahora además el derecho a utilizar su espacio aéreo terrestre marítimo. Y lo último, para que se revuelquen en la tumba nuestros próceres, firmaron un acuerdo que haga lo que haga un soldado estadounidense allí, que con frecuencia se mete en droga y al mismo tiempo se emborrachan, así le violen la hija a un mandatario, no pueden tocarlo, tienen que entregárselo a su cadena de mando. Eso que están acostumbrados a hacer en Japón. Como han podido apreciar, la monstruosa traición en pleno desarrollo, con las puñaladas traperas de los propios hermanos de la patria grande, que se someten al Imperio del Norte, sigue también en pleno desarrollo. Saquen sus conclusiones porque lo que viene es guerra, sin eufemismo. No es otra cosa, invasión y guerra. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Y muy lamentablemente sus predicciones se cumplieron. Toda la agresión contra Venezuela fue, es y será por el petróleo. Disponga usted de las cámaras, querido Walter. Y respecto al ultraje cometido por Estados Unidos, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, vinculó el secuestro del presidente Nicolás Maduro con el uso de armamento experimental de Estados Unidos. Durante una actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, realizó varias declaraciones. El ministro afirmó que, según lo admitido públicamente por Donald Trump desde el Foro Económico de Davos, el ataque contra Venezuela constituyó una agresión militar en la que Estados Unidos utilizó armas y tecnologías nunca antes empleadas en ningún campo de batalla. Padrino López vinculó directamente el uso de ese armamento experimental con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Se cometió una agresión militar por parte de la primera potencia mundial nuclear letal del mundo, que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente allá en Davos, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla, armas que nadie tenía en el mundo, y esas armas
esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero del 2026, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde esa agresión pues terminó en lo que ya conocemos, pues el secuestro. Nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, hoy prisionero de guerra, que desde aquí, desde el corazón de nuestra universidad, volvemos a exigir desde el corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo traigan de vuelta aquí a su patria. Un hombre decente, honesto, libre de todos esos cargos que se les acusan. Ya sabemos bastante de eso. Conocemos bien la calidad humana de líder político y de comandante en jefe del presidente Nicolás Maduro Moros. La paz de la madrugada del 3 de enero acá en Venezuela fue desgarrada por el estruendo de la agresión. El hogar de cientos de familias dejó de ser un refugio para convertirse en un blanco de una operación militar estadounidense. Entre fortaleza y vidrios rotos, los testimonios reconstruyen la crónica de un ataque que el pueblo y el mundo no podrán olvidar. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestra compañera Andrea Romero. La noche del 3 de enero, el bombardeo devoró el silencio en el urbanismo Carlos Raúl Villanueva en Fuerte Tiuna. Este complejo residencial que se encuentra dentro de la base militar de Caracas, hoy intenta procesar lo ocurrido. Había un helicóptero posicionado en esta zona, hacia la montaña donde tenemos la casa del presidente y todo nuestro equipo político. Él dice que sí, que el helicóptero, como le diría yo, si estaba en esta posición y ellos se giraron. Cuando se giraron, con una luz le escaneó la casa. Sí, le pasó una luz roja y después se volvió a posicionar hacia la montaña a seguir disparando. Pero el daño más difícil de reparar es el que queda en la memoria de quienes intentaron dar serenidad en medio del fuego. No dormimos, duramos como 3 días que era como que nunca llegó la noche, o no queríamos que llegara la noche. Lo que sí recuerdo, después de haberse acabado los sonidos de las bombas, que llamé a mi mamá, llamé a mi otra hija, le dije que ya estábamos bien, y de ahí no recuerdo más nada. A Zamaga, el instinto de protección fue lo que la movió. En la oscuridad total y con el corazón acelerado, su única prioridad fue su hijo. Yo me paré, fui a buscar a prender la luz, no había luz. Como él duerme conmigo, lo empecé a despertar. Entonces, en ese momento de desespero, corrí, me puse los zapatos, le dije que se pusieron los zapatos él, y salimos, pero realmente los nervios no me dejaban ni abrir. Hubo un momento que yo lo que hice fue abrazarlo y dije, bueno, hijo, si nos matan, que nos maten juntos. Lo abracé, pero un vecino me empezó a gritar, Zamaga, sal, y es cuando nosotros bajamos. En medio del caos, ella identificó de inmediato el origen de la agresión. En ese momento yo dije que era con todo, o sea, yo pensé que era a nivel que nos iban a matar a todos. Salgo corriendo. Cuando bajo aquí, ¿verdad? Corro con mi hijo agarrado, viendo los helicópteros hacia diagonal de mi torre y se escuchaban las detonaciones. Bueno, ahora ya sabemos que eran misiles que iban a un lugar específico. Corro pidiéndole a Dios, Dios cúbreme, cubre a mi hijo, Señor, era lo que yo pedía y corrí. Tanto fue que corrí que entre los vecinos el desespero y la broma se hizo un hueco. Bueno, ese por allí salí. Ese hueco en la pared que divide la urbanización de la autopista Vallecoche simboliza la vulneración de la soberanía después de años de paz. Los más pequeños ahora escuchan el mundo con otros oídos. Cualquier sonido fuerte en la calle se convierte en un recordatorio de aquella madrugada del 3 de enero.
más o menos afectado, porque cada vez que escucho una moto que suena, que va rápido, pues, y escucho y suena el boom, pienso que es una bomba, un misil, o cuando se escuchan en los tubos los escapes, pienso que es un tiro, o cuando va una gandola que choca con algo, que choca, ¿cómo que se dice? Golpea una alcantarilla, pienso que no sé, es una bomba también. Oriana, por su parte, relata cómo a metros de su ventana está la montaña que esa noche fue escenario de la agresión, causando daños directos a su vivienda y atentando contra la vida de sus hijos, lo que ha creado una herida abierta. Siento un poco triste, sí me siento un poco triste porque le dañaron psicológicamente a nosotras, las niñas, a las mujeres, a las familias que están acostumbradas a vivir en paz. Me siento triste porque nosotros no merecemos esto, nosotros no merecemos estar así. Para Dalady, vecina de la Torre 30, la agresión tuvo la fuerza de un terremoto y de inmediato su prioridad absoluta fue su madre. Estábamos terminando de ver el capítulo de la novela y en esa, se empieza a mover el edificio de manera terrible, como que fuera un terremoto. Mamá le da como un ataque de shock, ¿verdad? Y ella lo que pensó, de hecho yo también lo pensé, fue un terremoto. Ella me agarra, yo la cargo porque ella sufre del corazón y yo pensé que le iba a dar algo. Entonces yo, cálmate. La ventana del cuarto de ella, donde estábamos, no estaba muy lejos de lo que ella me tenía abrazada. ¿Qué sucede? Que yo la agarro y cuando me asomo sin decirle nada a ella, ya yo veo el humo y ya yo sabía que estaban bombardeando. Tras el ataque se reportaron 464 personas con afectaciones. Los habitantes siguen su curso entre la atención psicológica y la reconstrucción moral, demostrando que la fuerza de este pueblo está en su capacidad de seguir adelante, unidos, reclamando el derecho sagrado a la paz en su propia tierra. Pero ¿no creen ustedes que las agresiones que se llevaron a cabo ese fatídico día 3 de enero ya culminaron? No, ¿qué va? Las agresiones continúan, pero ahora en el ámbito de la guerra psicológica. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció la fabricación y difusión de montajes mediáticos para desprestigiar internacionalmente al gobierno y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Diosdado Cabello denunció un presunto montaje sobre una condecoración al jefe de la CIA, calificándolo como una campaña de desinformación dirigida a generar divisiones internas y socavar la cohesión del liderazgo político. Asimismo afirmó que Venezuela ha sido objeto de múltiples campañas comunicacionales para tratar de desestabilizar al gobierno, mencionando por ejemplo estructuras como el inexistente cartel de los soles. Entre tanto, el dirigente venezolano ratificó la importancia de la unidad nacional frente a lo que calificó como una agresión externa e interna, retomando el mensaje histórico de unidad, lucha, batalla y victoria. Ellos seguirán con sus historias y sus mentiras, ¿no? Uno se queda sorprendido porque no tienen escrúpulos de ningún tipo. Ponen a un oficial venezolano poniendo una condecoración al jefe de la CIA y después sobre esa mentira ellos hacen comentarios y hacen videos y los reproducen y lo lanzan para el mundo, ¿eh? Entonces el que está, por ejemplo, qué sé yo, en España, dice, condecoraron al de la CIA, mira. Uno tiene que salir a desmentir una cosa de esas tan absurda como quien sacó la noticia. La paz del país es el único hecho lamentable que hemos tenido, fue el 3 de enero en la madrugada. Ni una sola manifestación en apoyo al brutal ataque contra nuestro país. Ni una sola. ¿Ha habido silencio? Sí. Gente que tiene rabo de paja, pues. Por ejemplo, la jerarquía eclesiástica. Dicho nada. Nada. Pues tienen rabo de paja. Largo rabo de paja. Y lo tienen prendido. Pero el país está tranquilo. Como no han podido fragmentar al pueblo con el brutal ataque y secuestro del presidente Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, entonces enfilan sus baterías desde el punto de vista de las operaciones psicológicas para fragmentar la unidad monolítica que tenemos. Miren, yo les voy a decir algo.
nosotros ya desarrollamos anticuerpos ante este veneno que intentan inocular. Ya estamos vacunados. En nosotros no ha calado ni un milímetro todas esas matrices de opinión y fake news sobre Venezuela. Es así como se ha creado la cuenta en X llamada @almomento _ o _m. Repito, @almomento _ m. Ahí ustedes verifican la verdad y las mentiras que intentan posicionar. Y bueno, pues pese a toda la guerra continuada sobre el país, la marcha no se ha detenido. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que ingresaron al país los primeros $300 millones provenientes de la venta de petróleo y que serán destinados al ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la nación. Mientras, en la Asamblea Nacional, una de las leyes que debatirán es justamente la ley de hidrocarburos. Pero el informe completo lo tiene nuestra compañera Madeleine García. Con la franela del mapa completo de Venezuela toda, incluyendo la Guayana Esequiba, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio un anuncio importante. Que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Además, la presidenta encargada puso un acento. Venezuela es de todos los venezolanos y el futuro les pertenece. Todo nuestro territorio, el territorio de Venezuela, norte, sur, este, oeste, está para garantizar la felicidad de nuestro pueblo y nosotros para cuidar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia, teniendo como faro a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y para garantizar el ingreso de más recursos por la venta del petróleo, una de las 29 leyes de la agenda legislativa que debatirá la Asamblea Nacional será la reforma parcial de la ley de hidrocarburos, entregada por la mandataria encargada al Parlamento en el mensaje anual de la Nación, cuando habló sobre los nuevos planes energéticos del país. Ustedes lo saben. Sobre la ley de hidrocarburos hay un modelo que ha resultado sumamente exitoso en la explotación, sobre todo en el aumento de la producción de petróleo en la República Bolivariana de Venezuela. ¿A qué me refiero? En condiciones en las que Venezuela no estaba ni sancionada ni bloqueada, era relativamente sencillo conseguir la inversión extranjera y la asociación con empresas nacionales o empresas extranjeras para explotar los campos que, así llamados, así lo llaman los que saben de eso, campos maduros, es decir, campos a los que ya se le había hecho una inversión para poder producir petróleo. Pero es imprescindible que los llamados campos verdes, un montarral con un pocotón de petróleo abajo, esos campos verdes requieren de una inversión mucho más grande para que puedan empezar a producir petróleo. Ese petróleo debajo de la tierra no sirve para nada. Ese petróleo sacado de la tierra se convierte en hospitales, se convierte en prosperidad, se convierte en educación, en salud, en carreteras, en autopistas. Para lograr eso se necesita asegurar que esa inversión extranjera va a estar protegida y al mismo tiempo va a ser rentable para las personas que hagan esa inversión. Por eso el objetivo es incrementar en corto plazo la producción petrolera. En total son 12 proyectos de ley que entregó el Ejecutivo Nacional a la Asamblea y 3 son prioritarios para blindar al país con las nuevas inversiones extranjeras. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo con el sector y motor minero e industrias básicas para evaluar estrategias que permitan incrementar la producción de oro y otros minerales estratégicos. Delcy Rodríguez destacó que la minería se ha convertido en un elemento fundamental en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ubicándose como el segundo motor de la economía después de los hidrocarburos. La funcionaria aseguró que las riquezas minerales de la nación están destinadas exclusivamente a garantizar el bienestar del pueblo venezolano y a proteger la soberanía nacional frente a intereses externos. Este año esperamos nosotros, con esfuerzo propio, y un incremento del 30% en la producción de oro. 30%. Y con ese 30% de esfuerzo propio, abrimos la puerta también a través de la presentación que hicimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que se apruebe la Ley Orgánica
de minas y minerales que nos permita la captación de importantes flujos de inversión internacional y que esa inversión internacional vaya acompañada del trabajo conjunto con empresas venezolanas. Fíjense ustedes, esta mina está siendo desarrollada con inversión nacional. Saludo y felicitamos este esfuerzo del sector privado para, junto al Estado venezolano, sumar juntos en la producción de un mineral tan importante, tan estratégico como lo es el oro y una de las materias primas a nivel internacional, uno de los commodities más importantes que se revaloriza cada día. En trabajo conjunto, el esfuerzo de Venezuela por la recuperación y la estabilidad económica. Estos planes los estuvimos trabajando, sabe Héctor, lo estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado, un plan oro para incremento de la producción del oro, para el incremento de la producción de hierro, de bauxita, de los minerales estratégicos para el desarrollo industrial de Venezuela y también para la generación de divisas a nuestro país. Tenemos hoy importantes pases y yo quiero empezar con un pase al Estado Lara. Bueno, el Estado que vio nacer a mi padre, a mi madre, maestros venezolanos, y allí estamos reactivando una planta de acería, el Complejo Siderúrgico Nacional, planta de acería Barquisimeto. Es importante resaltarlo. Lo que en el pasado eran las riquezas para las oligarquías, hoy es la riqueza para el pueblo venezolano. Son nuestros recursos naturales para el pueblo venezolano, para su bienestar. Y durante la primera sesión del Consejo Federal de Gobierno, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, hizo énfasis en la necesidad de avanzar en la convivencia política y la unión regional contra el imperialismo. Informó sobre una conversación con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y mencionó un diálogo diplomático en curso con Estados Unidos para abordar diferencias. También anticipó próximos anuncios sobre políticas de convivencia y un aumento proyectado del 37% en los recursos en divisas para la gestión pública del año 2026. Yo le agradezco la llamada al presidente Díaz-Canel porque sabernos unidos en las causas justas de América Latina nos anima. Anima nuestra estima como venezolanos y como venezolanas. Y nos anima a seguir juntos en este proceso que es ineludible y es inevitable, que es la unidad de nuestros pueblos, la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, como una poderosa fuerza, como lo concibió Bolívar, como una gran potencia, nuestras Naciones Unidas. No todos los pueblos tienen este honor. Hay pueblos cuyos gobiernos han optado por el vasallaje, han optado por la esclavitud, han optado por ser colonia. Pero a los que hemos optado por la libertad, por la independencia, por nuestra dignidad histórica, es un honor poder estar al frente de esta batalla. Así que, hermanos y hermanas, sintámonos honrados de este momento histórico que vive la patria. Sintámonos con dignidad para seguir adelante. A veces yo escucho, uno tiene que escuchar, que hay que reinstitucionalizar a Venezuela. Yo pienso que en Venezuela hay bastante institución. Quizá lo que hay que reinstitucionalizar y redireccionar son las expresiones extremistas y fascistas de algunos sectores de la política. Es lo que hay que redireccionar, corregir de raíz. Lo que hay que reinstitucionalizar es el ejercicio responsable de la política. Pero fíjense ustedes, nos toca hablar de números, ¿verdad? Este año se va a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37%. Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que lo necesitan, porque he tenido la dirección del Consejo Federal de Gobierno y yo estoy diciendo de al menos un 37%. Ustedes saben que hemos creado 2 fondos soberanos para que los recursos que ingresen
de nuevas inversiones energéticas, petroleras en Venezuela, vayan a esos fondos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión 3 leyes fundamentales, entre ellas la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Desde Caracas, nuestra compañera Michelle Ramírez nos comenta mayor detalle al respecto. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el Programa Básico Legislativo 2026-2027, donde además aprobaron en primera discusión la reforma de Ley Orgánica de Hidrocarburos, dando un paso hacia la actualización de la arquitectura legal del sector energético nacional que incorpora modelos económicos de negocios derivados de la ley antibloqueo. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente. Se aprueba en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela. Este proyecto incorpora modelos económicos de negocios derivados de la ley antibloqueo con el objetivo, de acuerdo con autoridades nacionales, de ejecutar reformas necesarias que permitan un acelerado incremento de la producción petrolera en el país. Este proyecto de reforma de los hidrocarburos nace como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adaptada a los nuevos tiempos, permitiendo el desarrollo conjunto entre sectores públicos y sectores privados, haciendo posible el incremental volumétrico petrolero con un enfoque en el trilema energético y en la paz productiva. De igual forma, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión el proyecto de ley de protección de los derechos socioeconómicos, cuyo principal objetivo es proteger el salario de los trabajadores y garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional. Que tiene como finalidad central garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, pero también garantizar el acceso a los bienes, a los servicios fundamentales para el desarrollo del pueblo venezolano. De igual manera, este instrumento tiene como elemento central defender el salario, el sueldo del venezolano, de la venezolana, porque si nosotros logramos tener acceso en momentos oportunos y a precios adecuados, indudablemente estamos generando un efecto positivo. El Poder Legislativo aprobó también el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública, cuyo objetivo, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, es garantizar la agilización de trámites y documentos y acabar con la indolente burocracia y corrupción. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó que la Ley Orgánica de Hidrocarburos fortalecerá la soberanía energética y el proceso de producción de la industria. El desarrollo de la discusión sobre la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, en el marco de nuestra soberanía energética, una ley que busca adaptarse, una ley que busca la captación de inversiones para el desarrollo de campos nunca explotados por Venezuela y que esa explotación de los campos de petróleo sea para la felicidad del pueblo, directo para la felicidad de nuestro pueblo. ¿Tú qué dices, Paula? Así es. Presidenta, ministra, es una reforma de la ley que es muy oportuna, sobre todo en este momento, y todo lo que tiene que ver con la felicidad de nuestra población a través del desarrollo de esos campos que tenemos todavía unas inmensas reservas por desarrollar y que esta propuesta de ley nos permite, por supuesto, promover el desarrollo de esos campos, atrayendo inversiones y que van a significar pues más beneficio y felicidad para el pueblo de Venezuela. Sí, bueno, una ley, una nueva ley con esta reforma parcial de hidrocarburos, una ley que será para el desarrollo de Venezuela y para la felicidad de nuestro pueblo. En otros temas, tenemos que el 23 de enero de 1958 culminó la rebelión popular que puso fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en una muestra de poder de la Unión Cívico-Militar. Tras el fin del perezjimenismo, el país inició una nueva época de gobiernos bipartidistas, crisis política y económica, y grandes dificultades para la población que terminaron con la llegada
del comandante Hugo Chávez y el triunfo del proyecto emancipatorio bolivariano. Es así como este pasado viernes 23 de enero se conmemoraron 68 años de este hecho histórico y, como es habitual, el pueblo salió a las calles de Caracas para recordar la fecha y a exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Bajo la consigna "Liberen a Maduro y a Cilia", los venezolanos expresaron con firmeza mensaje de apoyo para ambos. Todos los días a partir de este pasado 5 de enero, el pueblo venezolano ha salido a las calles para expresar su indignación por el secuestro del presidente Maduro y la primera dama y diputada Cilia Flores. Maestros y maestras, médicos, abuelas, abuelos, sector minero, petrolero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días, grandes movilizaciones se ejecutan en Venezuela exigiendo al reino imperial yanqui la liberación inmediata del legítimo presidente de Venezuela y su esposa. Y bien, esto es todo por ahora, así que nos vamos. Nuestros contactos en la red social X estamos como @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestros canales tanto de YouTube como de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Nos escuchamos la semana entrante. Un fuerte abrazo desde Caracas. Y acá los dejamos con este sabroso tema intitulado Bring Them Back. ¡Súbelo, súbelo! Venezuela está clara. Nada nos detiene. Oye el coro. Hey, no, no, bring them back. No war, yes peace. Por mi gente y mi familia. Fui presidente Maduro a Cilia. Lo queremos de vuelta. Bring them back. Bring them back. No war, yes peace. Por mi gente y mi familia. Fui presidente Maduro a Cilia. Lo queremos de vuelta. Bring them back. Hay indignación, se nota en la piel, pero nuestra esencia es seguir de pie, con pulso encendido, con alma decidida. La familia se cuida, la esperanza se activa. Es convicción, es corazón, es alegría, firme con dirección. Mano con mano, mirada para adelante, lo que es de Venezuela vuelve a su gente. No war, yes peace. Por mi gente y mi familia. Fui presidente Maduro en Cilia. Lo queremos de vuelta. Bring them back. Bring them back. Tenemos proyectos, se siente en el barrio. Tenemos caminos, se ve en el trabajo. La unidad nos cuida, la gente confía. Construyendo patria de noche y de día. Y lo decimos claro, sin dar media vuelta. Que vuelvan con nosotros, los queremos de vuelta. Con fe y con fuerza, con todo el país. Venezuela crece y no va a desistir. Él se avanza. Tú tienes mi confianza. Él se avanza. Tú tienes mi confianza. No war, yes peace. Por mi gente y mi familia. Free presidente Maduro en Cilia. Los queremos de vuelta.